Buenos días, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, doctores? Bien, gracias. Bueno, lo primero es que, tal como quedó informado desde ayer y elegido por ustedes, que les agradezco mucho por esa participación y aceptación, mañana vamos a tener una clase extra eh, sobre este tema de individualización de pena. No va a ser el mismo tema, es decir, no es lo mismo que hemos visto, sino que va a ser la continuación de la clase, porque pues como ustedes saben, nos quedan muy pocas clases, entre creo que 3, incluyendo la de hoy. Y hoy tenemos que solucionar también el parcial y además tenemos que hacer parcial final la otra semana. Y como está de por medio el festivo, pues se acortó mucho el tiempo para poder ver individualización de la pena. Y como pues a mí me interesa que ustedes queden bien preparados, pues por eso sacamos el tiempito y les agradezco a ustedes también por sacarlo para hacer clase mañana. La clase, según lo que ustedes votaron en la encuesta, quedó de 9 a 11 de la mañana. Entonces nos vamos a conectar por el enlace de siempre, que es este que estamos utilizando, y hacemos la clase de 9 a 11. Obviamente no se va a llamar lista, ¿no? Pues porque sería injusto que en una clase extra, si yo no puedo, pues me corran una falla, además porque pues no tendría sentido porque para eso están las otras clases. Entonces no se va a llamar lista, sí se va a grabar y sí se va a subir para que aquellos compañeritos que por alguna razón de trabajo, personal o lo que sea, no puedan estar conectados mañana de 9 a 11, pues tengan la oportunidad de ver esa clase en diferido. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con lo que quedamos el día de ayer, como un pequeño repaso pequeñito y vamos de una vez al tema del día de hoy. Nosotros veníamos hablando del proceso de individualización de pena y hemos estado hablando que es muy importante tener en cuenta cuáles son los mínimos y los máximos de los que se ha de partir. Dentro de esos mínimos y de esos máximos vimos algunas circunstancias que modifican esos mínimos y máximos o pisos y techos o marcos de movilidad. ¿Listo? Entre esas vimos las circunstancias que se refieren a la ley 890 del año 2004. Ayer vimos otra que era la tentativa y la complicidad, entre otras. Pero resulta que el día de hoy vamos a ver unas muy específicas que se refieren a las formas de agravantes y a las formas atenuantes. Entonces, esas formas agravantes y esas formas atenuantes se encuentran en el código en el respectivo delito. Pero también hay unos agravantes y unos atenuantes que se llaman los de carácter genérico, que se llaman circunstancias de menor y de mayor punibilidad, que ustedes las van a encontrar entre el artículo 55, las de menor punibilidad que están, ya las vamos a revisar, y las de menor punibilidad son las del artículo 58. Son bastantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero les voy a enseñar a diferenciar entre agravantes y atenuantes específicos y genéricos y luego sobre qué afecta. ¿Listo? Entonces vamos para allá. Listo. Entonces, hay unas circunstancias agravantes y hay unas circunstancias atenuantes. Los agravantes, como su nombre lo indica, pues agravan la pena. ¿Listo? O agravan el caso. Aquí afectan la pena subiéndola o haciéndola más grave, más alta, digamos así. Y las circunstancias de atenuación, por su lado, afectan también la pena, pero la disminuyen o haciéndola más baja.
¿Listo? Entonces, agravantes siempre, pues como su nombre lo indican, agravan la conducta. Entonces hacen que la pena sea más alta. Todos los delitos del Código Penal son graves. A mí me da risa eso de los fiscales que llegan y dicen en las audiencias de medidas de aseguramiento, es que el delito es grave. Pues todos los delitos son graves, porque si no, no fueran delitos. Lo que pasa es que hay delitos especialmente más graves, delitos especialmente más impactantes para la sociedad que otros. ¿Listo? Entonces, hay circunstancias que además hacen que esos delitos puedan ser aún más graves. ¿Listo? Les vamos a poner aquí los agravantes y los atenuantes. Ahora, tanto agravantes como atenuantes tienen clasificaciones. Entonces, hay unas circunstancias agravantes que se llaman genéricas. Y otras que se llaman específicas. Específicas. Ay, Dios mío. Y en igual sentido son los atenuantes, es decir, hay atenuantes genéricos y atenuantes específicos. De que aquí quedó doble tilde. Acá específicos. Entonces, arreglando esto por acá. Para que visualmente también ustedes tengan el impacto de la diferenciación y les quede más fácil comprenderla. Listo. Ahora, ¿cuáles son los genéricos? Tanto las agravantes como las atenuantes genéricas reciben un nombre especial dentro del Código Penal colombiano. Esas agravantes genéricas o atenuantes genéricas las genéricas se llaman circunstancias de mayor punibilidad. Y las de menor punibilidad, perdón, y las genéricas de atenuantes se llaman circunstancias de menor punibilidad. Menor punibilidad. Listo. Esas son solo las genéricas. Pero, ¿qué son en sí las circunstancias genéricas, tanto agravantes como atenuantes o de menor o mayor punibilidad? Son circunstancias que están, o cómo las diferenciamos, que aplican para cualquier delito del Código Penal. Siempre y cuando no hayan sido tenidas en cuenta como específicos o como delito autónomo. Ya les voy a explicar por qué. Estas de mayor punibilidad se encuentran en el artículo 58 del Código Penal. Acá, un poquito para allá. Ay, lo siento. Me metí donde no era. Ya.
Y a su vez, las genéricas atenuantes, son estas de acá, también aplican para cualquier delito del Código Penal, siempre y cuando no hayan sido tenidas en cuenta como específicas o delitos autónomos. Estas de menor punibilidad se encuentran en el artículo 55 del Código Penal. Ahí. Listo. De una vez les voy a explicar las específicas para que cuando las veamos en la norma, ustedes las entiendan más fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, por acá vamos a subir esto. No hay en dónde poner este cuadrito. Ya. Específicas. Entonces, las específicas aplican para cada delito en particular. Aparecen en el código así señaladas. Solo se pueden tener en cuenta para cada delito y siempre y cuando no haya sido imputada una circunstancia genérica idéntica. Y esta, pues, en consecuencia será igual. Tanto los agravantes como los atenuantes específicos. Coloco lo mismo. Hay gente ingresando por sala. Ya. Cada delito y siempre y cuando no hayan sido imputadas idéntica. Vamos a desglosar esto, ¿listo? Es que necesito que lo tengan claro así en esquema y yo no soy muy amiga de las definiciones, pero pues en este caso son necesarias pues como para que ustedes no las vayan a confundir, ¿listo? Ahí están viendo toda la pantalla. Sí, señora. Sí, profe. Es muy importante que ya sean agravantes genéricas o específicas, sobre todo estas, las agravantes. Estas de acá tienen que ser específicamente imputadas por la fiscalía. Si la fiscalía no las menciona, así el juez las vea, no las puede tener en cuenta. Mientras que las atenuantes sí. Entonces, eso también lo vamos a colocar aquí para que no se nos olvide.
Ay, carambolas, esto tiene un problema de tamaños. ¿Dónde las colocáramos para que se les vean? Arribita, profe. ¿Ahí las alcanzan a ver? Sí. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, las únicas que deben ser expresadas, imputadas expresamente por la fiscalía, debe ser lo agravante. ¿Por qué? Porque todo lo que agrava, pues va a perjudicar al procesado, de manera que el juez no lo puede tener en cuenta si no se menciona por parte de la fiscalía. Solo estas, ¿listo? Solo las agravantes. Las atenuantes no, porque como esas van a beneficiar al procesado, así la fiscalía no las haya imputado, si el juez las ve, las puede tener en cuenta dentro de la pena. Listo. Les voy a dar un minuto mientras copian esto, porque parece que hay una mamá de alguien en el WhatsApp, entonces voy a revisar qué es lo que pasa mientras ustedes copian. ¿Listo? ¿Me permiten un segundo, por favor? No, no, espere que ya le hable, sí. Aló, buenos días, profe. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, profesora Liliana. Habla con la mamá de Francisco José Quevedo González. Es que mi hijo se encuentra hospitalizado, pues yo estoy aquí en las clases así, tomándole apuntes. Sí, señora. Si es factible, profesora. ¿Su merced sabe si Francisco presentó el parcial del día domingo? No, profesora, no sé. Ya, él está hospitalizado desde el jueves de la semana pasada. Entonces no lo presentó. Bueno, tenemos un No, problema profesora. y es que estoy revisando las notas acá y Francisco no solo no presentó el segundo parcial, sino que en el primer parcial lo pasó raspando. Y el próximo parcial es el día martes. Entonces, le El aconsejo, martes, sí señora, le aconsejo, o sea, pues las fallas, me imagino que ustedes tienen la historia clínica de él, las fallas tendrían ustedes Sí, que señora. yo presentarme la excusa médica y yo pues se las borro, eso es lo de menos, para que él no pierda por fallas. Pero el problema es cómo lo evalúo si él está Sí. hospitalizado. Tendrían ustedes que comunicarse con la universidad y solicitar la cancelación de la materia, porque pues cómo evaluamos a Francisco si está en esta situación. Pues para que usted, ni él pierda la materia, ni ustedes pierdan ni él pierda el tiempo, porque pues cómo va a evaluarse así si no está viendo las clases ni nada. Voy a poner el caso en consideración y les agradezco ahorita a las 10, por favor, me escriben al interno y yo con gusto miramos cómo solucionamos lo de Francisco, ¿vale? Si gustan, me escriben Ay, a las le 10 al agradezco interno. mucho, profe. Con gusto. A las 10 me escriben Gracias, en el WhatsApp profesora interno. Liliana. Bueno, gracias. Bueno, profesora Liliana, mil gracias. Con gusto. Muchas gracias. Sí, es que ahorita las 10 hablamos. Bueno, doctores, qué pena con ustedes. Lo que pasa es que pues la mamita se comunicó fue por Zoom, por eso escucharon todo lo que estaban hablando. Entonces no hay problema. Doctores queridos, entonces, vamos ahora al tema de los agravantes y los atenuantes. Recuerden que todo esto nos va a afectar nuestros mínimos y máximos al momento de la punibilidad. Entonces, vamos ahora a ver cómo se comportan las circunstancias genéricas
y las circunstancias específicas sean agravantes o atenuantes dentro de casos específicos. Vamos a revisar, por ejemplo, el artículo 241 del Código Penal. ¿Alguien que me ayude, por favor, con el artículo? Dice, circunstancias de agravación punitiva. ¿Circunstancias de qué, corazón? Agravación punitiva. Agravación. O sea, ¿en cuál de las dos estamos inicialmente? ¿En las de arriba o en las de abajo? Arriba. Listo. Estamos en las de arriba. Un agravante. Ahora vas a leer ese agravante, por favor. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las 3 partes si la conducta se A cometiera. las 3/4 partes, creo. Y ese artículo fue modificado por el artículo 51 de la Ley 1142 del 2007. Perfecto. Ahora, nos está diciendo que esos agravantes son para unos artículos anteriores. ¿Qué artículo anterior o qué delito anterior está ahí? Inmediatamente antes del 241. El hurto calificado. Hurto calificado. Esos agravantes, ¿quién me está ayudando a leer? Marcela, profe. Marcelita, ¿esos agravantes serán solo para el hurto o serán para todos los delitos? De acuerdo a lo que acabas de leer. Para el hurto. Para el hurto. Entonces, ¿es una agravante específica o es una agravante genérica? Específico. Listo. Sencillo. Los agravantes de carácter específico vienen para cada delito en particular, así como acabamos de leer. Entonces, ese agravante del 241 es específico para hurto. No se puede tener en cuenta para homicidio, no se puede tener en cuenta para falsedad, no se puede tener en cuenta para prevaricato. ¿Por qué? Porque solamente viene para el hurto. ¿Listo? Entonces, es una agravante específica. Ahora, estos agravantes de carácter específico, ¿dónde están aquí? Estos agravantes de carácter específico tienen una repercusión en la pena muy precisa. Y es que todo lo que sea específico, ay Dios mío, señor, ya. Todo lo que sea específico va a afectar directamente el marco de punibilidad. O sea, estos afectan el marco de punibilidad. Ay, Jesús Aureo, porque no puedo escribir. Yo. Listo. Aquí. A ver si le puedo cambiar el rojo. Aquí. Afectan el marco de punibilidad. Es decir, el mínimo y el máximo. Estos van a afectar eso. Es decir, los mínimos y los máximos. Estos de acá. Todo lo que sea específico va a afectar el marco de punibilidad. ¿Listo? Igualmente los atenuantes específicos. Entonces, Marcelita, por favor, vete al... Uy, no me acuerdo si es el 121. Vamos un segundo. No, el 121 no es. Dame un momento, por favor. Ya te digo cuál. El 171. 171, por favor. Circunstancias de atenuación punitiva. Circunstancias de atenuación. ¿Estamos en agravante o en atenuante? Atenuantes. Atenuante. Léelo, Marcelita, por favor. Bueno, ese también tiene una modificación por el artículo 4 de la Ley 733 del 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 a partir del 1 de enero del 2005. El nuevo texto con las penas aumentadas es el siguiente. Si dentro de los 15 días siguientes al secuestro
se dejare voluntariamente en libertad a la víctima sin que se hubiera obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá hasta la mitad. Se En los- disminuirá. Por eso es un atenuante. Ahora, Marcelita, ¿ese atenuante nos sirve para el homicidio? No. ¿Para qué delito sirve? Para el secuestro. Para el Muy bien, secuestro. Secuestro para el extorsivo. secuestro, no más. Es decir, que es un atenuante específico, porque va solo para ese delito en particular. Y ese también nos va a afecta, que si no, no me va a cambiar. Ese también nos va a afectar el marco de punibilidad. Ese los coloco mejor para que lo puedan ver. Afecta el marco de punibilidad. Entonces, como estamos determinando los mínimos y los máximos, a la hora de determinar el piso y el techo, lo que nos interesa es todo lo específico, tanto agravantes como atenuantes específicos, a la hora de determinar mínimos y máximos. ¿Listo? Ahora, hay unas circunstancias, tanto agravantes como atenuantes, de carácter genérico, que son para todo el Código Penal. Las vamos a revisar. Vamos primero a ver los agravantes genéricos, que son los del 58. ¿Listo? Marcelita, por favor, 58. Circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Ojo, mira que ahí te lo está diciendo. Siempre que no hayan sido previstas de otra manera. ¿Qué es lo que les estoy hablando acá de circunstancias específicas? Si las tuvieron en cuenta como específicas, ya no las pueden tener en cuenta como genéricas. Y si ese delito, si esa circunstancia fue transformada en un delito autónomo, es decir, se va a imputar un concurso aparte por esa sola conducta, tampoco se puede tener de nuevo como agravante, ni como atenuante. Vamos con las genéricas del 58. Qué pena contigo. Entonces, van a escucharlas. Estas aplican para todo el Código Penal, para cualquier delito. Dale, corazón. Primero, ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. 2. Ejecutar la conducta punible por motivo adyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. 3. Que la ejecución de la conducta punible esté inspirada en móviles de intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión o las creencias, sexo u orientación sexual o alguna enfermedad o minusvalía de la víctima. Cuarto, emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común. Quinto, ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. Sexto, hacer nocivas las consecuencias de la conducta punible. 7. Ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima. 8. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a esta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. 10. Obrar en coparticipación criminal. 11. Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable. 12. Cuando la conducta punible fuere cometida contra servidor público por razón del ejercicio de sus funciones o de su cargo, salvo que tal calidad haya sido prevista como elemento o circunstancia de tipo penal. 13.
cuando la conducta punible fuere dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien estuviere privado de su libertad o total o parcial fuera del territorio nacional. 14. Cuando se produjere un daño grave o una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales. 15. Cuando la realización de la conducta punible se hubiere utilizado explosivos, venenos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva. 16. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos por la ley o los reglamentos. En el 17 fue adicionado un numeral por el artículo 2 de la ley 1273 del 2009. El nuevo texto es el siguiente. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos o telemáticos. ¿Listo? Todas esas... Sigue. Bueno, hay otro en el 17, dice numeral adicionado por el artículo 3 de la ley 1356 del 2009. El nuevo texto es el siguiente. Cuando la conducta punible fuere cometida total o parcialmente en el interior de un escenario deportivo o en sus alrededores, o con ocasión de un evento deportivo antes, durante o con posterior a su celebración. Listo. Todas esas circunstancias que acabamos de leer, que aplican para cualquier delito, si es que están presentes, afectan los cuartos de movilidad. Esos por el momento no nos van a interesar, nos van a interesar más adelante cuando ya tenemos la casita hecha con todos los cuarticos que aprendimos a hacer esta semana, cuando aplicamos la fórmula. ¿Se acuerdan que ya salen los cuartos de movilidad? Esos cuartos de movilidad, es decir, para determinar en dónde se va a encerrar el juez, cuál de esos cuartos va a escoger, ahí nos interesan las circunstancias genéricas, ya sean agravantes o atenuantes, ahí. Pero inicialmente solo nos van a interesar las específicas porque vamos a encontrar el marco, es decir, el piso y el techo. Cuando ya tengamos todo eso y si ya estamos en los cuartos es que miramos las genéricas, tanto agravantes como atenuantes. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta en dónde afecta cada una. Entonces, ahora, aquí en los atenuantes, en los atenuantes de carácter genérico ocurre lo mismo. Entonces, solamente van a afectar el marco de punibilidad. Los cuartos, perdón, afectan los cuartos. No sé dónde colocar esto para que lo vean, hombre. Ahí. ¿Ahí ven todo? Doctores queridos. Sí, señora. Muy bien. Sí, profe. Maravilloso. La acción de los cuartos de movilidad es solamente para los genéricos, ¿sí? Todo lo que sea genérico afecta cuartos. ¿Listo? Todo lo que sea genérico nos va a afectar cuartos. Todo lo que sea específico nos afecta los marcos de punibilidad, que son los mínimos y máximos a elegir. ¿Listo? Ahí los pongo incluso en color diferente para que no los vayan a confundir. Una pregunta, o sea que un delito que tenga un agravante específico se incrementa la pena y después puede tener un agravante genérico. Sí, ¿puede señora. tener los dos tipos? Puede tener los dos tipos, siempre y cuando no se refieran a la misma circunstancia. Entonces, van a copiar esto y ya voy a ponerles un caso en donde van a ver los dos diferentes. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿En los agravantes genéricos, digamos, pueden ser acumulativos, pueden ser varios? Sí, pueden ser varios. Pueden ser incluso todos los que están ahí desde que se configuren en el caso en concreto. ¿Listo? El problema es lograr la configuración sin afectar el non bis in idem. ¿Por qué? El principio del non bis in idem, pues algunos de ustedes han hablado de él porque que tal vez lo conocen, pero otros no. El principio del non bis in idem traduce no por lo mismo o no dos veces por la misma causa. Ese principio
ustedes deberían memorizarlo en el sentido de que tanto hombres como mujeres, pero especialmente los hombres, les es mucho más útil. ¿En qué sentido? Las viejas somos más cantaletosas por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted está en una relación de carácter sentimental y la embarra con una mujer, las mujeres tenemos memoria eterna, ¿no? Entonces puede que se nos quite el mal genio, pero cuando en el futuro se nos salte otra vez, le vamos a traer el mismo bololo. Entonces le vamos a dar cantaleta otra vez por lo mismo que ya hizo. Entonces, usted ahorita lo descubren por allá con un mensaje de texto indebido, un WhatsApp, o que se presta para malas interpretaciones, y entonces su esposa, su mujer, su novia, la tóxica, como la quiera llamar, le hace el show del siglo. Claro, usted con esa vieja, y le da cantaleta 3 días, 5 días, un mes, lo que sea, dependiendo de lo cantaletosa que sea la vieja. Usted la logra convencer de que ella es la única, que no es lo que tú crees, que no es una amiga, que no sé quién, listo, ya. Por allá en 3 años, ya se acabó el problema, ¿no? Por allá en 3 años, usted no lava la loza y la vieja vuelve y se lo saca. Claro, pero para escribirle a las otras sí tiene tiempo, porque como con ella sí, no sé, y dele. Ustedes deben invocar ese principio, no vicinien, o sea, no me dé cantaleta por la misma vaina. No 2 veces por lo mismo, eso ya se acabó, eso ya pasó. De la misma manera opera el principio aquí. Si ya me lo tuvo en cuenta como específico, no me lo puede tener en cuenta como genérico. Si ya me lo tuvo en cuenta como genérico, no me lo puede tener en cuenta como específico. Si usted me armó un delito aparte por eso, no me lo puede tener en cuenta como ningún agravante, ni como ningún atenuante. O sea, el fiscal elige qué quiere imputar, dependiendo de lo que traduzca de las circunstancias fácticas frente a los agravantes. Ya les voy a poner un caso para que lo vean. Entonces, dejo de compartirles esta pantalla. No puedo dejar de compartirles esta pantalla porque esta pantalla es nuestra pizarra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a tomar foto de esto, lo van a mandar al WhatsApp del grupo para que lo tengamos ahí súper claro, porque siempre lo coloco así y cuando les pongo los casos se enreda. ¿Listo? Lo van a tener súper claro porque voy a tener que borrar la pantalla. Se ve todo, ¿no es cierto? Cójalo en una buena foto, por favor, y mándenlo ahí a los archivos del grupo. Gracias. Eso. Que esté muchas veces para que después no digan que no. Bueno, borro. Vamos a poner un caso específico que se me presentó incluso hace 2 días. Resulta que van 3 mujeres. Una se llama María, otra se llama Pepa y la otra se llama Juanita. María tiene 18 años. Pepa tiene 20 años, por ejemplo. Y Juanita tiene 17 años. María, Pepa y Juanita toman un taxi en Bogotá. Les dice que la lleve a tal lugar, no sé qué, dice más, el taxista la lleva y después les dicen que la lleve a otro lado. El taxista muy amablemente le suelta la frase tradicional, aún en pandemia, y le dice, yo para allá no voy. Es un barrio peligroso. Entonces dice, no voy. ¿Qué pasa? María, digamos que María saca un arma de carácter cortopunzante. Ella está en la parte de atrás, o sea, digamos, yo soy el conductor del taxi, ella está aquí detrás mío y me encuella con el arma. Si por detrás me abraza y me pone el arma cortopunzante acá. Pepa, por su lado, tiene otra arma cortopunzante. La coloca en mi vientre. Yo soy el conductor, recuerden, en mi vientre. Y Juanita procede a esculcarme y a quitarme todo lo que llevo. Me quita el reloj, me quita el producido que llevo hasta el momento, intentan arrancar ¿cómo se llama? El radio, pero no lo pueden hacer. Se llevan el celular del señor también.
Y Juanita finalmente, cuando ya tiene todas las cosas en su poder, saca otra arma cortopunzante y le da una puñalada en un brazo al conductor. Eso es lo que hacen. ¿Listo? Toman un taxi en Bogotá, hurtan las pertenencias del taxista. El taxista con armas blancas y Juanita lesiona al taxista en un brazo. Ellas salen huyendo de allí, se bajan del carro, salen huyendo. El taxista empieza a pedir auxilio y en ese momento pasa por ahí una moto de policía, una patrulla de policía en moto, y empiezan la persecución y logran capturar a las 3 señoritas a cerca de 3 cuadras. A 3 cuadras del lugar. Encontrándoles la mayoría de cosas, pero no todas. Ellos son son muy hábiles para deshacerse de las cosas cuando los están capturando, cuando los están persiguiendo. La mayoría de las pertenencias y 2 armas cortopunzantes. Solo 2, no encuentran la tercera ni todas las cosas del taxista. Ese es el caso. Entonces vamos a pensarlo desde el punto de vista del fiscal y luego lo vamos a traspasar al juez. Entonces, primero actuamos como fiscales. Entonces, necesito un fiscal o una señora fiscal que va a ser el doctor Arturo Plaza. Arturo, ¿estás ahí, corazón? ¿Me escuchas? Sí, profe. Listo. Señor fiscal, hágame un favor. Dígame cuál considera usted que es el grado de participación de María, Pepa y Juanita. ¿Cómo actúan ellas? ¿Como autoras, coautoras, partícipes, determinadoras, cómplices, intervinientes? Cuéntame. ¿Qué son ellas? Autoras, profe. Son autoras, sí, señora. Todas 3. Listo. Gracias. Todas 3. Todas 3 son autoras. Andrés Mesa, ¿me escuchas? Sí, doctora. Señor fiscal, ¿estás de acuerdo con tu compañerito? Sí, las 3 actuaron en coautoría. Bueno, entonces no estás de acuerdo con él, porque él dice que son autoras y tú dices que son coautoras. Son distintas, ¿recuerdas? ¿Son autoras o son coautoras? Para mí son coautoras. Para ti son coautoras. ¿Propias? Profe, son autoras en referencia al hurto. En cuanto a la lesión, hay una sola que es autora. ¿Será? ¿Son autoras o coautoras? En cuanto al hurto, son autoras. Hay una lesión causada en un brazo. Vamos a buscarlas entonces por aparte porque veo que cuando las ven en conjunto se enredan. María. ¿María es autora o es coautora? Autora del hurto. María. Recuerden qué hizo María. María solo intimidó. María colocó el arma cortopunzante en el cuello del taxista. ¿Ella es autora de hurto? ¿Ella cogió las pertenencias? No. No, es coautora. No. Ah, Coautora. es coautora. Coautora. ¿Ella es coautora propia o impropia? Propia. Propia. Oigan, menos mal que tienen parcial el martes, ¿no? Impropia. Recuerden que solo son coautores propios los que realizan materialmente la acción. Si ella no tocó las pertenencias del taxista, ¿por qué van a decir que es coautora propia? Ella lo que hizo fue coautoría impropia, porque ella no se apodera de las pertenencias del taxista, pero en ella concurren los elementos de la coautoría. ¿Qué pasa? Acuerdo de voluntades. Ay, Dios mío, por fin, acuerdo de voluntades. 2, división de División del trabajo. Muy bien. Y tercero,
Importancia del aporte. Del aporte. Veamos solo la actuación de María. María, ¿estaba de acuerdo con Pepa y Juanita para cometer el hurto? Sí. Listo. ¿Se dividieron el trabajo? Sí. 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 ¿Lo que hizo María es muy importante para lograr apoderarse de las pertenencias del taxista? Sí, Sí. claro. ¿Listo? Ujú. Ya. Pepa, estamos hablando del hurto, ¿no? Pepa, 20 años. ¿Qué hizo Pepa? Sacó otra arma cortopunzante, se la colocó en el vientre al taxista y ella fue la que lo esculcó y le sacó las cosas. ¿Pepa es qué? Autora del hurto. Autora del hurto. Es autora del hurto, ¿no es cierto? Pero resulta que hay un problema con Pepa. Y es que ella no puede ser autora sola. Al convertir, a pesar de que ella es autora solita, en teoría, como tiene dos coautoras, todas se vuelven coautoras. ¿Listo? Todas se vuelven coautoras. Porque si vemos lo que cada una de ellas hizo, es evidente que estaban de acuerdo desde el comienzo. Entonces, todas se vuelven coautoras. Eso se llama comunicabilidad de circunstancias. Entonces, todas son coautoras impropias. Incluso Juanita también. Recuerden que Juanita también intimidó con arma cortopunzante y si bien ella no cogió las pertenencias del taxista, porque eso lo hizo fue Pepa, pues en ella concurren los elementos de la coautoría impropia. Todas son coautoras impropias. ¿Listo? Frente al hurto. Ahora, recordemos que aquí Juanita apuñaló al taxista en un brazo. Vamos a ver si ese delito se esgrime como autónomo o no. Coautoras impropias. ¿De qué delito? Señores fiscales. Hurto. Hurto calificado. Listo. Si usted me dice hurto, es hurto simple. O sea, ellas no hicieron nada más. Por ahí hay un señor fiscal que me habla de un hurto calificado. Señor fiscal, ¿quién eres tú? Vladimir Rico. Doctor Vladimir, cuéntame por qué es calificado. Porque utilizaron un arma, o sea, utilizaron la fuerza para cometer el delito. Más que la fuerza, la violencia, mi amor. Artículo Bueno, sí. 240, numeral, perdón, inciso segundo del Código Penal. ¿Lo tienes ahí? 240, inciso segundo. Sí, señora, aquí lo tengo. Léelo, corazón hermoso. Inciso segundo, no numeral 2, ¿no? El inciso segundo. Sí, señora. La pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Listo. Violencia sobre las personas. O sea, estamos traduciendo la situación fáctica al lenguaje jurídico. Primero, ¿qué hicieron? Son coautoras impropias. Segundo, ¿qué delito cometieron? Un hurto. Pero ese hurto en este momento es calificado por el artículo 240, inciso segundo, violencia sobre las personas, porque pues lo intimidaron. Inciso segundo del Código Penal. Y ahí es donde viene el problema. ¿La violencia sobre las personas incluye la puñalada o no la incluye? ¿Cómo, profe? Sí, claro. ¿La violencia sobre las personas incluye la puñalada o no la incluye? Sí, No. ¿Es un concurso real o es un concurso aparente? Porque si tú me vas a decir que vas a imputar un concurso de conductas es porque estás pensando en lesiones personales, ¿no es cierto? ¿Las lesiones personales son delito autónomo en este caso o quedan subsumidas? Ustedes saben ya los principios de resolución de concursos aparentes. ¿Están o no subsumidas dentro del calificante del hurto o se inscriben como delito autónomo? Autónomo porque son diferentes bien jurídicos. Diferente bien jurídico, ok. Entonces, cuando estamos frente a diferente bien jurídico, ¿cuál principio utilizamos? ¿Ya se les olvidó? Y lo vimos esta semana. ¿Recuerdan los principios? Conjunción, ¿no? Consunción o absorción. ¿Será ese? ¿Recuerdan los principios? Subsunción, especialidad, consunción, absorción y alternatividad. ¿La recuerdan? Todos esos para determinar. Consunción y absorción.
Consunción o absorción. Aquí, ¿qué va a hacer el fiscal? La mayoría de fiscales en la vida real, ¿qué hacen? Consideran que el concurso es aparente e incluyen en el 240 inciso segundo, es decir, en la violencia sobre las personas, incluyen la puñalada. Entonces no le imputan aparte el delito de lesiones personales. Y hay otros que lo imputan de forma autónoma. Pongamos lo siguiente, y lesiones personales, en concurso con lesiones personales. Digamos, todavía no hemos acabado la imputación, ¿no? Lo voy a colocar aquí a manera de ejemplo. En concurso con lesiones personales. Lo primero que va a hacer la defensa cuando vea esta imputación es pedir que haya concurso aparente con lesiones personales. Le va a decir que va a estar subsumido acá. ¿Por qué? Porque recuerden que la violencia sobre las personas es agravante específico. Y lo primero que nos dijeron a nosotros, y ustedes lo tienen en el pantallazo que tomaron hace un momento del tablero, es que los agravantes, tanto genéricos como específicos, solo se pueden imputar si no se imputaron como delito autónomo. Entonces, ¿qué va a pedirle la defensa al fiscal? Hombre, escoja o si quiere el calificante o si quiere el concurso, pero no 2 veces por lo mismo. Non bis in idem. O sea, es calificado el hurto porque violentaron al taxista. Y además, usted vuelve y le imputa un delito aparte que son lesiones personales porque violentaron al taxista. ¿Ves? Non bis in idem. Y va a proponer un concurso aparente y es muy posible que tenga la razón. Entonces el fiscal no se arriesga a eso, a perder un delito o a perder un calificante. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Como el fiscal sabe individualizar pena, dice, le va peor con el calificante que con las lesiones. Entonces, quitémosle las lesiones. Y le deja todo metido en el calificante. Mira, acaba de eliminarle un delito para dejarlo como calificante. Las circunstancias de calificación del hurto también son agravantes específicos. Sino que los colocaron así, se llaman calificantes, pero son unas formas de agravación porque disparan la pena. ¿Cómo saben ustedes eso? Miren el 239 solito, por favor. Miren la pena del 239 solito. No entendí, profe. Ya voy para allá, mamá. Tengo una pregunta. Profe, tengo una pregunta. Uy, mejor dicho. Téngame ahí el 239. Comenzamos con las preguntas, entonces. Dana Michelle, ¿qué pregunta tienes? Levánteme las manitos para saber quiénes me están preguntando. Respecto a cómo dices que son coautoras impropias, ¿Pepa no sería coautora propia porque ella materialmente hurtó? Sí, claro, pero entonces la fiscalía tendría que individualizarles a todas. Diría entonces que María es coautora impropia, que Pepa es coautora propia y Juanita es coautora impropia. ¿Me entiendes? Entonces, como la mayoría es impropia, se deja impropia. Las deja como impropias. Eso es lo que hace. Okay. ¿Listo? Es eso. ¿Qué otra pregunta hay, mis amores bellos? Tranquilos, pregunten que para eso. Es que usted dice que el artículo 240 del hurto calificado, el doctor lo lee y él dice que la pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiere. No, corazón, no leyó esa inciso parte. 1. Corazón hermoso, William, estás confundiendo el inciso. El de 6 a 14 es el inciso 1, ¿vale? El inciso 2 está después del numeral 4 del mismo artículo. Y dice, la pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. ¿Me sigues, William? Arturo, profe. Sí, ya, profe. Ah, ok, Arturo, perdóname. Arturo, entonces es el inciso segundo, ¿vale? No te guíes por el inciso primero, porque sí. si lees el que tiene el número 2, ese es el numeral 2 del inciso primero. Ustedes tienen que aprender a diferenciar incisos de numerales. Arturo, listo. William, ¿qué pregunta tienes? Que veo tu micrófono abierto, corazón. No, profe, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Quién más tenía preguntas? ¿Quién me dijo que no entendió? Profe, yo, Marcela. Marcelita, cuéntame, ¿qué no entendiste, corazón? Es que no entendí cuando, digamos, estabas haciendo lo de... ay, qué pena, es que mi bebé se despertó y está ahí. No te preocupes. Lo último que explicaste, profe. Listo, ya les vuelvo a explicar para que te quede más claro, ¿vale, Marcelita? Vladimir, ¿qué pregunta tienes? Gracias. Profe, para que exista concurso no se puede determinar, por ejemplo,
que la violencia es el hecho de intimidar a la persona y ya las lesiones personales fue las que ejerció Juanita sobre el señor taxista? Ese es el argumento que utilizan muchos fiscales para imputar el concurso. Y dicen que la violencia va más allá, pero el problema es que, como todo, la norma es de interpretación. Dice violencia sobre las personas, dice el artículo 240, inciso segundo, no dice qué clase de violencia. Es decir, que bajo el estricto sentido de la literalidad de la norma, la violencia puede ser física o puede ser psicológica, que en el hurto viene desarrollándose la jurisprudencia y la doctrina como violencia bisefectiva y violencia biscompulsiva. Es decir, la bisefectiva es la que nosotros vemos materializarse en el mundo real, es decir, golpes, patadas, puños, puñaladas, disparos, sillazos, botellazos, cualquier lesión de esas es violencia bisefectiva o violencia física. Y la violencia biscompulsiva es de carácter psicológico, que incluye desde el amedrentamiento hasta el madrazo, la exhibición de armas sin utilizarlas, la amenaza de utilizar las armas, o decir que se tiene el arma así no se tenga. Todo eso sería violencia biscompulsiva, es decir, violencia psicológica. Si ustedes ven el artículo 240 del Código Penal, no establece qué tipo de violencia está el calificante de la violencia sobre las personas. Solo habla de violencia de manera genérica. Entonces, ¿qué es lo que hacen los defensores y algunos fiscales? Y es que interpretan que como la norma no es específica en señalar cuál tipo de violencia, pues ahí incluye todas las violencias. Otros fiscales dicen, no, pero es que la violencia se materializó al punto de violar otro bien jurídico distinto, que es la integridad personal. Entonces sí voy a imputar el concurso. Imputa el concurso. Hay unos que lo hacen y otros que no lo hacen. Es que el problema, doctores, es que la Fiscalía General de la Nación, con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, que es el sistema penal acusatorio, es la titular de la acción penal. Es decir, ella elige qué delito quiere. Ella elige cómo imputar. Y ni juez ni defensa se pueden meter en eso. El problema es que si la Fiscalía la embarra, va a perder el caso. Entonces los fiscales lo que hacen es adelantarse primero al juicio, pensando en qué me va a alegar la defensa y qué puedo probar. De acuerdo a lo que yo pueda probar, hago mi imputación. Muchos de ellos imputan el delito aparte, el de lesiones, o sea, incluyen el inciso del 240 de violencia sobre las personas, pero también les incluyen aparte, bajo el argumento de lo que les acabo de decir, y es que usted vulneró un bien jurídico diferente, o sea, que su violencia fue mucho más allá de lo que dice el 240, y afecta un bien jurídico diferente y le imputan las lesiones personales. Muchos lo hacen, y otros no lo hacen. Eso va en el fiscal. Vamos a dejarlo aquí para efectos de academia, sin el delito. ¿Para qué? Para que ustedes vean por qué razón es que nosotros estamos imputando este calificante. Lo que pasa es que a la hora de la pena, cuando se vaya a individualizar la pena, como el fiscal quiere que se condene por delitos más altos, o sea, él tiene esa idea de que a más pena, mayor justicia. Él sabe que imputarle el delito de lesiones personales no le va a implicar sino 2 o 3 meses más. Mientras que el calificante de la violencia sobre las personas cambia radicalmente la pena. ¿Por qué? Porque el 239, doctores, que era lo que les pedí ahorita que me tuvieran listo cuando estaban haciendo las preguntas, el 239, dependiendo de la cuantía del ilícito, nos va a decir que la pena va entre 32 y 108 meses o entre 16 y 36 meses. Estamos hablando de penas muy bajas, mientras que si le imputo el calificante de la violencia sobre las personas, la pena va de 8 a 16 años. O sea, mira cómo le aumenta. Entonces, ¿a mí para qué me interesa ponerme a pelear con unas lesiones que a la hora del TEL implican 3 meses y que me pueden terminar dañando el calificante como fiscal? Más bien le dejo el calificante y le quito las lesiones, ¿me entiendes? Es como vislumbrando la pena. Eso lo hacen los fiscales porque manejan la individualización de la pena y saben que le sale peor. Y la defensa pelea lo contrario porque sabe lo que le sale mejor. Sabe que si logra tumbar el calificante o logra tumbar las lesiones,
pues la pena va a bajar drásticamente para su cliente. Jugamos con las penas. Sería lo mismo como si las individualizara cada una, ¿no? O sea, va a tener favorecimiento Es que cada así lo persona. hacen. Exacto, los pero al fiscales hacerlo en coautoría es un agravante, entonces ayuda a que la pena sea mayor. Sí, ojo, los calificantes, en el caso del hurto, porque así los denominó el legislador, también son unas formas de agravante, solo que están en un delito diferente, en un artículo diferente, que le puso calificantes. Pero miren que los calificantes también disparan la pena. ¿Ven? Son unas formas de agravación específicas que el legislador, en el caso del hurto, llamó calificantes. Profe, ¿por qué le puso calificantes y no agravantes? Porque tiene un artículo aparte de agravantes para el hurto. O sea que el hurto tiene dos formas de agravación distintas, unas por calificantes y otras por agravantes, pero las dos disparan la pena. ¿Listo? ¿Me estoy haciendo entender o tienen preguntas? Doctores. Conste. Listo. Sí, ahí vamos entendiendo mejor. Coautoras impropias de hurto calificado. Ahora, vamos a revisar el 241. Ustedes van a leerlo en su mente como fiscales y me van a decir si de pronto usted como fiscal considera que María, Pepa y Juanita tienen alguna circunstancia de agravación específica de las del 241. Léalo en su mente y me dice, tranquilo. Sí, profe. ¿Cuál? ¿Cuál circunstancia de agravación? La 10. Profe, el 11. 10. Numeral 10, ¿qué dice? 10 y 11, sí. La 10 dice con destreza. Sigue, Sí. sigue. Objetos que las personas lleven consigo o por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. Y la 11 dice en establecimiento La 11 dice público o abierto al público o en medio del transporte público. Listo. Numeral 10. Si se actúa en coparticipación criminal, revisen lo que acaban de imputar. Coparticipación criminal y coautoría, ¿son lo mismo? Porque recuerden que solo podemos imputar las cosas una vez, no dos veces. ¿Coparticipación y coautoría son lo mismo? Sí. Entonces no la Sí, puedes sería lo mismo. Sí. El numeral 10 no la puedes imputar porque riñe con la coautoría. Estarías dos veces por lo mismo. Pero la del 241, numeral 11, sí. Sí la puedes imputar. Entonces es un hurto calificado y agravado. Por la circunstancia del artículo 241, numeral 11 del Código Penal, porque fue en un medio de transporte público, en un taxi. Coautoras impropias de hurto calificado y agravado. Hasta ahí va. ¿Ese hurto se consumó o quedó tentado, mis amores? Se consumó. Se consumó. Se consumó. Está consumado, entonces consumado. ¿El hurto se realiza con dolo, con culpa o con preterintención? Dolo. Dolo. Esto es absurdo, ¿no? Eso nunca lo colocan en un hurto porque todo el mundo sabe que el hurto es doloso, pero lo colocamos en la modalidad doloso. Ahora les voy a pedir el favor que revisen el artículo, creo que es el 188A, si no me equivoco.
Estos delitos son tan nuevos que... No, no es el 188. No, que es ese 181. Ah. El 188D, perdón. Artículo 188D de dedo. Tráfico de niños y adolescentes. 188D de dedo. Uso de menores de edad en la comisión de delitos. Uso de menores de edad en la comisión de delitos. Léelo. Artículo adicionado por el artículo 7 de la ley 1453 de 2011. Ley 1453 de 2011 lo adicionó, creó el delito. Así nomás, abuelo de pájaro. Si el delito fue creado en el 2011, ¿la pena va con 890 o no? No. No. Ya la tiene incluida. Ya está incluida. Ya, no, es que no la necesita, mi amor, porque el delito fue creado en el 2011. Si el delito fue creado en el 2011, ¿cuál ley 890? El delito es nuevísimo, entonces tomamos la pena que está. Ahora, leamos el artículo, por favor. El que induzca, facilite, utilice, constriña, promueva o instrumentalice a un menor de 18 a cometer delitos o promueva dicha utilización, constreñimiento, inducción o partícipe de cualquier modo de las conductas descritas, incurrirá por este solo hecho en prisión de 10 a 20 años. Sigue. El consejo por el menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de responsabilidad penal. La pena aumentará de una tercera parte a la mitad si se trata de menor de 14 años de edad. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad en los mismos eventos agravados del artículo 188C. Listo. Señores fiscales, ¿este delito se da o no se da? Sí, señora. ¿Respecto de quién? De Juanita tiene 17. De Juanita. La chica de 17 años. Vamos entonces a ver qué es lo que pasa. Vamos a colocar con nombre propio. ¿Quiénes son coautoras impropias del hurto? María, Pepa y Juanita. Y Juanita. ¿Listo? Pero María y Pepa tienen una condición especial. Y es que además para ellas, son autoras o coautoras de este delito que vamos a imputar. Autoras. Son autoras de uso de menores de edad. Bueno, ahí dice SIC porque la norma quedó mal redactada, es decir, se comieron el para. Vamos a colocarlo nosotros para la comisión de delitos. Aquí no entra Juanita. ¿Por qué? Porque Juanita se va a convertir en víctima de ese delito. Entonces, María y Pepa son coautoras impropias de hurto calificado y agravado consumado en la modalidad dolosa en concurso heterogéneo y sucesivo o simultáneo. Simultáneo. Y simultáneo con uso de menores de edad para la comisión de delitos. Artículo 188D. Mientras que Juanita, que además es una lacrita, solamente le van a imputar el delito de hurto calificado y agravado. ¿Están viendo lo que estamos haciendo? Este es un súper adelanto a penal especial. Ustedes van a hacer estos ejercicios de penal especial todo el tiempo con su profesor, que es hacer adecuaciones típicas. Esto se llama adecuación típica y es convertir unos hechos en delitos. Eso es lo que estamos haciendo. Hacer la traducción jurídica de los delitos. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para que usted me entienda los agravantes. Miren que aquí, doctores, acabamos de imputar un agravante. ¿Este agravante es genérico o específico?
Yujú. Específico. Específico, profe. ¿Específico de quién? ¿De cuál delito? El hurto. Del hurto, muy bien. ¿Y entonces nos va a afectar el marco o nos va a afectar los cuartos? El marco de punibilidad. Marco. O sea, el mínimo y el máximo. Listo. Listo. Además, imputaron este delito de uso de menores de edad. Ahora ustedes van a ir al artículo 58 del Código Penal y van a revisar las circunstancias de mayor punibilidad y me van a decir si existe alguna en este caso. Ustedes son los fiscales. Recuerden que si ustedes no lo imputan, el juez no lo va a tener en cuenta. Van a revisar todo el 58 y me van a decir si hay alguna circunstancia de agravación o de mayor punibilidad, de agravación genérica, también llamadas de mayor punibilidad, que imputar en este caso. ¿Hay o no hay? ¿La 10? ¿Cuál es la 10? Obrar en coparticipación criminal. Muy bien, doctora, solamente hay un problema y es que tú ya lo tienes aquí. Y recuerda que lo que vamos a imputar no puede ser imputado 2 veces. Entonces, o las vuelves coautoras impropias o les metes la circunstancia de mayor punibilidad del 58 numeral 10. Pero muy bien, eso es lo que quiero que empiecen a analizar. ¿Cuál más podría llegar a ver? La primera, profe. 8, profe. ¿Cuál La es? número La primera. 6, tal ¿Cuál es la primera? Dice ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. Puede ser, interesante postura. Vamos a incluirla. ¿Esa la hemos imputado antes? ¿Está en alguno de en alguna de las cosas que hemos dicho? Listo. Entonces vamos a incluir la circunstancia de mayor punibilidad. Punibilidad del numeral 1 del artículo 58 del Código Penal. ¿Listo? Creo que era Sebastián. No recuerdo el nombre. Sebastián, sí, es que tu voz me suena. Numeral 6. La número 6 dice hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible. ¿En cómo las hicieron más nocivas? Al herir el conductor, ¿no? Listo. Artículo 58, numeral 1, numeral 6. Numeral 6 y también vi el número 8. ¿Cuál es el 8? Yo también asumo la 8. Aumentar deliberadamente y humanamente el sufrimiento de la víctima causando padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Listo. Numeral 8. ¿Cuál más? No era necesario apuñalarlo para robarlo. Sí, listo. Exacto, sí. Muy bien, señores fiscales. Están pensando como fiscales. Muy bien. ¿Qué más? Ustedes están viendo por allá una que habla de inimputables, ¿no es cierto? Pero esa no la podemos tener en cuenta porque aquí ya tenemos el uso de menores de edad. ¿Ven cómo el fiscal juega con lo que va a imputar? Él sabe qué puede imputar y qué no. Si vuelve y le incluye dentro de las circunstancias de mayor punibilidad el haber utilizado un inimputable, pues está vulnerando el non bis in idem con este delito. ¿Ves?
no lo podría tener en cuenta. Estas circunstancias de mayor punibilidad del 1, del 6 y del 8 operan para María, Pepa y Juanita o solo para María y Pepa. ¿Para todas o para dos? Para Para todas. todas. María y Pepa. Para todas. Para todas. Porque todos se cometen en el hurto. Y el hurto va para todas. Muy bien, señores fiscales. Ahora ya saben lo que es un agravante genérico, lo que es un agravante específico. ¿Listo? Y así mismo juegan los atenuantes. La diferencia es que los atenuantes no tienen que ser imputados por la fiscalía. Si el juez las ve, las tiene que reconocer en la pena. Porque todo lo que sea para bajar y en beneficio del procesado, tiene que hacerlo el juez. Pero lo que sea para agravarle la pena, tiene que haber sido imputado por el fiscal. Si, digamos, nuestro fiscal no le imputa ninguna de estas circunstancias de mayor punibilidad que ustedes vieron, y el juez las ve, pues el juez se queda callado, no puede decir nada. ¿Por qué? Porque la fiscalía no las imputó. ¿Listo? Todo lo que dispare penas, todos los agravantes genéricos, todos los agravantes específicos, si el fiscal no los imputa, el juez no los puede tener en cuenta, así los vea, así sean evidentes. Diga, ay, que este fiscal tan bruto no metió el agravante que estaba ahí, no puede hacer nada. ¿Listo? No se les olvide esa lección jamás. Si la fiscalía no imputa agravantes genéricos o específicos, el juez no los puede tener en cuenta, así sean evidentes en el caso. Si lo hacen, el juez está rompiendo el principio de imparcialidad. El juez tiene que ser imparcial, no puede irse ni para el lado de la fiscalía ni para el lado de la defensa. Si el juez hace eso de tener en cuenta una circunstancia agravante que no fue imputada, el juez está yendo para el lado de la fiscalía. Y eso además se constituye en una vulneración al debido proceso, porque mi juez tiene que ser imparcial. Ah, claro, pero cuando es para beneficiarlo a usted, sí, ¿no es cierto? Pues claro que sí. Por principio de legalidad. Es que el juez tiene que equilibrar todos los principios. Él tiene que hacerlo. ¿Listo? Y como la titular de la acción penal es la fiscalía, ella verá qué imputa y qué no imputa. Por eso es que ustedes no sé si han visto las audiencias del Juzgado Quinto de Garantías que les recomendé. Les digo esas porque pues son las que están en línea. Cuando los fiscales hacen las imputaciones, los defensores a veces dicen, oiga, señor fiscal, yo sé que usted es el titular de la acción penal, pero a mí me parece que usted se está equivocando en su imputación por esta y esta razón. Y si el fiscal dice que no, pues nadie más le dice nada. Dice, bueno, pues yo cumplo con decirle, pero pues como usted es el dueño de la acción penal, usted verá. Váyase adelante. Yo le advierto que va a perder el juicio, pero si usted quiere, pues siga. Eso es lo que pasa con la fiscalía en este sistema. La fiscalía es la dueña de la acción penal, es decir, ella elige qué investiga, o sea, qué delitos, qué conductas se constituyen en delito y cuáles no. Y cuáles de esas conductas que ella cree que son delitos se convierten en delitos reales y en cuáles no. Es decir, ella verá si imputa lo agravante, si no imputa el agravante, si imputa el concurso, si no lo imputa. Ella verá. Yo como defensa y como juez, ¿qué hago? Como defensa, defenderme en el juicio. Como juez, ver qué fue lo que logró probar. Así le haya metido medio código. Si le imputó medio código, no quiere decir que esté. Entonces, yo lo que hago es el análisis frente a las pruebas de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, a ver si el delito está demostrado. Si no está, pues empiezo a eliminar. ¿Qué probó? Usted imputó 50 delitos, probó uno. Entonces le quito 49 y lo condeno por uno. Ya. Eso es lo que hace un juez. ¿Listo? ¿Más claros los agravantes? ¿Más claros? Pero fue una pregunta. ¿Entre agravantes genéricos y específicos? ¿Qué pregunta tienes, doctora? ¿Qué tanto, se puede decir que tanto tiempo después un fiscal puede poner un agravante? Bueno, pues eso es un poquito más de procesal, pero hay unas fases para hacer las cosas, ¿me entiendes? La primera oportunidad es en la audiencia de imputación, pero si el procesado no acepta los cargos, máximo lo puede hacer en la siguiente audiencia, que es la de acusación.
Espérate a ver si, es que no quiero darles ese flash informativo porque se me enredan, pero solamente como para que vean cómo funciona el sistema, les voy a compartir acá una cosita. ¿Dónde está? Espérate a ver. Tasación, subrogar, Ahora no lo encuentro. Les comparto para que lo vean. Este es un poquito etéreo, pero pues más o menos es como funciona el sistema. Estas son las fases del sistema penal acusatorio en Colombia. Son 3 fases. Eso lo van a ver en procesal cuando ustedes ya sean unos berracos en la adecuación típica, cuando hayan pasado penal general hasta el carajo, que ustedes individualicen penas en un segundo, cuando ustedes hayan sabido hacer adecuación típica en todos los delitos del Código Penal, que hayan pasado penal especial 1 y penal especial 2, llegará a procesal penal a explicarles esto. Estas son las fases generales del proceso penal en Colombia. La Fiscalía en la fase 1, esta fase secreta, en su mayoría de veces, usted puede ser en este momento parte de un proceso en indagación y usted no lo sabe. Ninguno de nosotros lo sabemos. A veces uno se entera por accidente, pero la Fiscalía está apenas indagando si la conducta existió, o sea, si la conducta es típica, antijurídica y culpable, quiénes son los posibles autores. Cuando ya hace todo esto de acá, la fase 1, la Fiscalía va y hace la primera audiencia, que es la de formulación de imputación. Empieza realmente el proceso, inicia la fase de investigación. Y ahí es cuando usted se entera de las cosas. Le llega una orden de captura a su casa o una citación para audiencia de formulación de imputación. Y la Fiscalía viene y le dice, mire, lo voy a imputar. Y en esa audiencia hace lo que estamos haciendo con Pepa, con Luisa y con Juanita. Bueno, con Pepa y ellas, María y Juanita. Si las 3 señoritas en esta primera audiencia aceptan los cargos, dependiendo de si aceptan o no aceptan ahí y dependiendo de los delitos y de la forma en que se cometieron, van a tener una rebaja de pena, que puede ser hasta del 50% o no puede haber rebajas de pena dependiendo del delito. En las etapas de juicio, en la etapa de juicio, que son 3 audiencias, la audiencia de formulación de acusación con el acto complejo del presentar el escrito de acusación, la preparatoria y el juicio. Aquí, si ellas no aceptan los cargos en la imputación, la Fiscalía puede llegar a incluirles un agravante o más delitos hasta la acusación. De aquí para allá, ya no puede incluirles nada más. Es decir, lo que dijo en la acusación es lo que quedó. Ahora, si ellas aceptaron en la imputación, el fiscal ya no va a hacer ninguna de estas audiencias, sino que después de la imputación pasa al juez, pero a dictarles sentencia. ¿Me entendiste, Ana, así someramente? Sí, profe, ya esa parte no la tenía clara, pero ahora no, sí. Mi amor, pues como si no hemos visto procesal. Esto es como la... Pues digamos, no tenía claro como qué pasaría. No te preocupes, esta es la fase final del sistema, la fase final de penal, que la ven en procesal penal. Pero pues es que como desafortunadamente en penal general uno tiene que tocar cositas de penal especial y a veces cositas de procesal, que de hecho sí las vamos a tocar en este proceso de individualización de pena, porque cuando uno está individualizando la pena, dependiendo del momento en donde aceptó los cargos, viene la rebaja de pena. ¿Listo? Entonces la vamos a dejar ahí en veremos, en remojito, como flash informativo y seguimos en nuestro asunto. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Frente a lo que estamos viendo específicamente, no a etapas del proceso, sino frente a, ¿cómo se llama esto? Frente a individualización de la pena en cuanto a la forma en que afectan los agravantes y los atenuantes genéricos y específicos las penas. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de carácter práctico. Bueno, pero antes de eso les voy a borrar acá y les voy a dar unos tips informativos de qué afecta y qué no afecta los marcos. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Afectan el marco de movilidad. Es decir, los mínimos, pero el marco de movilidad no. Qué tonta soy. El marco punitivo. El marco de movilidad es otro.
mínimos y máximos. ¿Qué afecta esos mínimos y qué afecta esos máximos? En principio, la ley 890, que ustedes ya saben, de 2004. Las leyes posteriores que modifiquen el artículo en cuanto a la pena. Eso también lo vimos ayer, ¿no es cierto? Que nosotros analizábamos cuál de las leyes que modificó el artículo modificó la pena y cuáles no. ¿Recuerdan? ¿Qué más puede llegar a modificar los mínimos y los máximos? Lo que acabamos de ver, las circunstancias de agravación o de atenuación. ¿Qué? ¿Genéricas o específicas? ¿Cuáles afectan los marcos? ¿Las genéricas o las específicas? Específicas. Específicas. De agravación o atenuación, específicas. Pongámoslo en mayúscula para que no se nos olvide. ¿Cuáles vimos ayer que también afectaban? La tentativa. La complicidad. Los intervinientes. La ira o intenso dolor. La marginalidad, ignorancia, o pobrezas extremas. Los excesos en las causales de legítima defensa, estado de necesidad, el cumplimiento de un deber legal, el de la orden legítima, el ejercicio de un derecho. Entonces, exceso en las causales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 32 del Código Penal, que son las causales eximentes de responsabilidad. Esas también afectan esto. Profe, una pregunta. Me hará falta. Dime. Dime, doctora querida. Digamos, más o menos en qué, pues más o menos no, digamos en qué delito yo podría identificar el intenso dolor. O sea, yo cometí Eso no va tal por cosa. delito, sino por circunstancia específica. Vamos a revisarlos porque nunca los hemos leído. Vamos a leer el 56, por favor, del Código Penal. Y luego leemos la ira. El 56 dice. El que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición. 57. Ira o intenso dolor. El que realice la conducta punible en estado de ira o de intenso dolor, causados por comportamiento ajeno grave e injustificado, incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo, ni mayor de la mitad del máximo de la señalada en la respectiva disposición. Listo. ¿Cuándo hay ira o intenso dolor? Eso depende de cada caso específico. Es decir, la ira o el intenso dolor, o la marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, el exceso de las causales, la complicidad, la tentativa, ninguna de esas tiene que ver con un delito específico, puede ser con cualquiera del Código Penal. Lo que hay que ver es si en el caso en concreto se configura o no la causal. Es decir, por ejemplo, el caso que les decía yo del vigilante que mató al violador del niño, que llegó con el niño muerto ahí insertado en el pene al hospital. En ese caso, se puede llegar a reconocer la ira o el intenso dolor. Pero no es que el vigilante no lo vayan a condenar, mira, sino que baja la pena. Algunas de estas circunstancias suben las penas y otras circunstancias las bajan.
Pero en todo caso, todas ellas van a afectar el marco punitivo, es decir, los mínimos y los máximos. ¿Usted qué tiene que hacer en cada caso? Antes de aplicar la fórmula del máximo menos el mínimo dividido en 4, tiene que verificar si en su caso existe alguna o varias de estas circunstancias. Si existen, hasta que no las aplique todas al marco, usted no puede ir a aplicar la fórmula. ¿Listo? Porque esto fluctúa el marco, como vimos ayer, que nosotros no podíamos sacar los cuartos hasta tanto no hiciéramos todo lo que nos decía, que decía la tentativa, la complicidad, la no sé qué. ¿Listo? Profe, ¿y en qué orden se aplican frente a la pena? Se aplica primero todo lo que sube y luego todo lo que baja. Entonces, todo lo que va a afectar el marco para subirlo se aplica primero, todo lo que sube. Y luego todo lo que baja. Todas las atenuantes, toda la ira, intenso dolor, la marginalidad, el exceso, todas esas bajan. Complicidad, interviniente, tentativa, todas esas bajan. Mientras que las que están aquí arriba, la ley 890, las leyes posteriores y las circunstancias de agravación específicas, esas suben la pena. ¿Listo? Entonces, todas estas suben y estas bajan. Pregunta de la doctora Daniela, señora. Oiga, profe, en la parte que usted dice de intenso dolor y de, bueno, que esas son atenuantes, en el caso del parcial usted nos puso un caso de una niña que había sido violada por el papá y después lo mató. Ahí tendría un atenuante, ¿verdad? Me perdí. ¿En qué parcial les puse una niña que violaron y mataron? Profe, lo que ella está diciendo la de Aerosmith. Ajá, exacto. Sí, ¿La la de quién? canción. Aerosmith. Ah, la de Ana Flitz. Bueno, hablemos del caso de Ana Flitz, ya que estamos cerca. No, de la última, profe, de la última. ese Ese es el no, último La caso, última profe. canción. Sí, Profe, que la de era- Aerosmith. Ah, ya, ok. Que Jenny La de mata. Jenny Gadagan, listo. La de Aerosmith, listo. En ese caso, nos dice toda la canción que Jenny se consiguió un arma y en última nos dan a entender que Jenny mató a su papá porque él la violaba. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe, así es. Sí, claro, así es. Pregunta, ¿Jenny va a responder por el delito? Sí, claro, tiene que responder. Tiene que responder. ¿Hay alguna circunstancia que la exonere de responsabilidad? No. Sí, señora. No, señora. ¿Sí o no? No, no, no. No, pero sí es un atenuante. Si acaso, ¿qué es lo que hay? Un exceso en una causal. Y eso porque la legítima defensa no está. Porque en ninguna parte de la canción están diciendo que Jenny mató al papá mientras la estaba violando. No. Lo que nos dan a entender es que él la venía violando. Y ella se consigue un arma y ¡pum! Lo mata. Pero no dice que él la estaba violando en el momento en que ella lo mató. Si ella lo hubiese matado en el momento en que la estaba violando, existe un exceso en la legítima defensa. Paga la muerte del papá, pero le rebajamos el marco de punibilidad del homicidio por un exceso en la causal en la legítima que está aquí. Míralo. Pero como no fue así, entonces lo que le vamos a reconocer a Jenny, porque además es terrible lo que le pasa, es la ira o el intenso dolor, que también baja resto la pena. Ella va a terminar pagando una pena, pero más bajita que si hubiese matado al papá, como dicen por ahí, a sangre fría. Porque se le ocurrió, porque le caía mal. ¿Listo? Nicole, señora. Profe, es que yo tengo una pregunta sobre ese caso, porque, digamos, si no escuchaba toda la canción, decía que ella había matado al papá era porque la violaba. Pero cuando usted nos puso parcial decía que del minuto 3:35 al 3:50. Ay, Y no entre me eso, y porque entre esa eso, corrección la hicimos y dije, divúlguenla para que después no digan que no les dije. Esa corrección la No. hicimos el mismo día. ¿Sí o no, Sí, doctores? ya Que me les lo dije que escucharan toda Sí, la profe, canción. usted después dijo que tocaba toda. Y les dije, Todo díganlo, claro. y lo repetí varias veces. Y en el chat está. Sí, al final ella recorre todo el camino criminal porque planea todo con alarma y lo ejecuta. Entonces ahí era un homicidio totalmente. Estas circunstancias afectan el marco punitivo. Entonces, antes de ir a sacar cuartos, usted debe tener en cuenta todas estas circunstancias. De lo contrario, no.
Usted no puede hallar, los cuartos sin antes haber verificado si en su caso está todo esto. Ojo, profe, ¿cómo sé si está? Si lo imputaron, está. Excepto si está alguna de estas que bajan la pena, si el juez las va a reconocer, no estarán imputadas, pero el juez las reconoce. ¿Listo? Me voy un momento a resolverles el parcial antes de que se me olvide y vamos a continuar. Les dejo la canción, perdón. Les dejo un caso para que lo resuelvan esta tarde y mañana nos vemos para continuar con esto. Entonces voy a dejar de compartirles la pantalla aquí y vamos a buscar nuestro parcial para resolverlo, como dicen por ahí los usuarios de la Defensoría del Pueblo, en bombas. ¿Listo? Denme un segundo. ¿Dónde está su parcial? Penal general. Este era el parcial 2, ¿no? Ya, listo. Entonces, voy a resolverlo rapidísimo para que sepan cómo se resolvía. Y yo creo que este fin de semana les publico las notas en cualquier momento porque pues todavía me falta calificar algunos. Rapidísimo. Listo. Cadáver de Ana Fritz. En el cadáver de Ana Fritz se les pidió que vieran unos minutos exactos. De eso dependía el éxito en las respuestas, porque si ustedes veían antes o después o tenían en cuenta antes o después lo que pasaba, cambiaba completamente la respuesta. Rol de fiscal. ¿Por cuáles delitos y por qué debe responder Iván, hombre que daba las órdenes, y en qué grado de participación? Realice la adecuación típica completa, delito, grado de participación y forma de realización de las conductas. Iván era el más berraquito de todos, ¿no es cierto? ¿Por qué debe responder él? ¿Por cuántos delitos debe responder él? Karen Joana, dime. Karen, nos quedan 5 minutos, amor. Dale rápido. Entonces respondo yo. Iván es coautor de tentativa de homicidio frente a Ana y autor de homicidio preterintencional frente a su amigo, al que le dio el puño y lo terminó matando. ¿Listo? Iván es coautor de tentativa de homicidio para Ana y autor de homicidio preterintencional frente al amiguito de él al que le dio el puño y lo mató. ¿Listo? ¿Por cuáles delitos debe responder Paul? El que era medio tarado que trabajaba en la morgue. ¿Y en qué grado de participación? Él es coautor de tentativa de homicidio frente a Ana, nada más. Él no participó en la muerte de su amiguito. Profe, ¿y ellos por qué no responden por el acceso carnal sobre Ana? Porque no hay acceso carnal, mi amor. Para hacer acceso carnal necesito hacerlo sobre una persona viva. Pero es que Ana estaba viva. No, Ana no estaba viva. Recuerden que para imputar los delitos me meto en la cabeza del autor. En el momento que ustedes ven que él la está penetrando, minuto 17, que es cuando comienza lo que se les pidió que analizaran, él la está penetrando y cuando ella abre los ojos, él la suelta de una, porque él juraba que estaba muerta. ¿Qué es lo máximo que puede llegar a ver aquí? Profe. Un irrespeto a cadáveres. Y eso. Ah, eso. Este es el artículo 204. Yo coloqué ese. ¿Será que está mal? No, irrespeto a cadáveres. Por mucho. La defensa lo va a pelear y con toda la razón porque puede haber un error de prohibición o un error de tipo. ¿Listo? Porque pues lo básico es que el irrespeto a cadáveres necesita un cadáver y creo que Ana está viva. ¿Listo? En teoría podría haber un irrespeto a cadáveres, pero lo más seguro es que la defensa te lo va a tumbar con un error de tipo. ¿Listo? Pero pues les valgo la respuesta. Lo que no voy a permitir que hagan es acceso carnal. Ese sí no está. ¿Listo? En su rol de... Secuestro simple. ¿Por qué tentativa? Secuestro simple. Pues yo creo que todos nos basamos en acceso carnal porque pues era como el fin, ¿no? Porque a la final la nena sí estaba viva. Pero ellos no la accedieron cuando estaba viva. No fue una pregunta. Pensaban que estaba muerta. Profe, pero
Es que Tal vez en el caso de Iván no. Hubo acceso carnal. por eso. Amores, esperen. carnal. ¡Ey, you! Calmaos. Minuto 17 al 37. Minuto 17 al 37. La está accediendo porque piensa que está muerta. Tan pronto ella abre los ojos, la suelta. Cuando él la está accediendo en su cabeza, él está diciendo, uy, ¿estoy accediendo a una viva o estoy accediendo a una muerta? O sea, ¿estoy practicando necrofilia o estoy violando a una mujer viva? Está practicando necrofilia porque él pensaba que estaba muerto. El error está en su cabeza. ¿Ese es un error de qué? De tipo. De tipo. De tipo. En ese momento, ¿ese error es vencible o invencible? Cuando él la está accediendo, es invencible. En el momento en que ella abre los ojos, él la suelta de una y deja de accederla. Nadie vuelve a acceder a Ana Fritz en el momento en que ella abre los ojos. De ahí, del minuto 17 al 37, nadie accede a Ana mientras ella está despierta. Si la siguen violando, Profe, pero es le ven que- los ojos pero- abiertos, sí. Ellos Profe, están pero- hablando y aceptan pues que la accedieron. Cuando ellos empiezan a hablar, dicen que ellos sí la violaron. Y entonces ellos solitos hacen el juicio de adecuación típica o ustedes. Nosotros y ellos. Profe, qué Profe, pero pena. él no se vuelve cómplice de asesinato porque él ayuda después de que murió, de que matan al otro. No, O sea, por colaboración posterior al delito. ¿No se vuelve un cómplice de asesinato? no. Profe, qué pena, tengo una duda Porque él lo acá. ayuda a limpiar, ayuda a cargar, ayuda a todo en ese mismo espacio de la película. Sí, pero ¿No no. sería un cómplice? No. Eso se Pero llama ¿por delito qué? de encubrimiento, de hecho. Pero hasta donde nos había explicado era cómplice. Sí, pero Ayuda a revisa el colaboración encubrimiento. posterior al delito. Revisa el encubrimiento. Delito de encubrimiento. Profe, ¿por qué tentativa? Espérame. Encubrimiento. Durante los minutos 17 al 37, Durante los minutos ninguno 17 a 37, intentaron ¿Ana se matar a muere? Ana. No, ellos no intentaron matarla. No, Tampoco le el intentó cómplice del matarla. asesinato del otro amigo, el que muere por el golpe del otro. No, sí, O pero sea, es el que me camillero está se vuelve preguntando varias cómplice cosas al de tiempo. Me asesinato. dicen que ¿por qué tentativa? ¿Por qué es Porque tentativa? intentan Pues porque matar Ana a está Ana. viva. Intentaron Pero matar a Ana en en esos minutos y no lo habían logrado matar hasta donde vimos. Pero No, ellos no en la esos minutos intentaron no la matar. intentaron matar. Ella todo el tiempo estuvo acostada en la camilla. Encubrimiento, capítulo 6. Sí, intentaron matar. Capítulo 6 del título 16. Eso es como el 400... Espérame, 440 y algo. Es el delito de encubrimiento. Encubrimiento, fraude, receptación, fuga, modalidad. Pero ellos nunca intentaron matarla, solo estaban generando la ideación de cómo solucionar el problema, pero nunca intentaron matarla. como ¿Nunca tal. la intentaron matar en el minuto 17 a 37? No, señora, No. ni siquiera lo dijeron, ni siquiera No, hubo profe, no. Sí lo dijeron, pero no lo No, llevaron a tampoco cabo. lo dijeron. Ellos sí lo dijeron. Yo le proponía La intención de resolver el La problema. mentalidad de ellos era, la mentalidad de Iván era deshacerse de ella para que no hablara. ¿Recuerdan el camino Intentaron matarla criminal? cuando le taparon la Es que hubo una ideación. Hubo Cuando una la ideación. taparon Es la que por eso ideación. no entraron a los puños. Exacto, ideación, y la ideación no es punible. No, muy bien, la ideación no es punible. ¿En algún momento hicieron algo en el minuto 17 a 37 para matar a Ana? No, señora. No es cierto. ¿Qué hizo Ana? Minuto 17 al 37. Siempre estuvo Simplemente acostada llorar en la y cama. pedir que la sacaran de ahí. Que la sacaran de ahí y no la dejaron salir, ¿por qué? Porque dijeron que no, que tenían que deshacerse de ella, ¿no es cierto? Que ya les había visto la cara y que le iba a ir a decir a todo el mundo lo que había pasado. ¿Ahí hay más que una ideación? Claro. Ah. ¿Y recuerdan que la tentativa incluye los actos preparatorios? Sí. Ah, Pero ¿qué actos preparatorios hubo? entonces, ¿necesitábamos que le hicieran algo a Ana para que se configurara la tentativa? ¿O se podía creer que lo que hicieron hasta ahí es un acto preparatorio propio del camino criminal? Pues por lo menos planear cómo la iban a matar, porque solamente era la idea Pero de Iván. recuerda que la ideación no es punible.
Por eso, entonces, ¿cómo iba a haber Y una la ideación tentativa? hubiera quedado solamente en, oiga, nos toca matar a esta vieja y ya. Pues ahí no habría sido punible, pero el problema es que ellos tampoco la ayudan a salir, no la dejan irse. Porque no tenían las llaves, pero. No la dejan irse. Es más, ustedes ven que cuando este muchacho, el que resulta muerto, intenta ayudarlas cuando lo agreden. Para que no la deje salir, para que no busque ayuda. Eso es un acto preparatorio. Eso es un acto preparatorio. Eso ya no es una ideación. Por eso es tentativa. Ahora, frente a lo que me decía, ay, no sé quién era el doctor que O sea, estaba... Paul es cómplice, pero en la muerte del muchacho que murió por los golpes. Vamos o sea, para el allá, camillero gracias. Si ustedes me negaron a colocar que Paul era cómplice de homicidio preterintencional, se los voy a valer porque no han visto el delito de favorecimiento, porque no los han visto. Eso sí, porque ahí dice, es una colaboración Pero posterior al realmente delito. cuando pero- ustedes vean favorecimiento se van a dar cuenta que es favorecimiento y no complicidad. ¿Listo? Pero listo, les valgo la complicidad. ¿Hasta ahí ok? Tengo una pregunta. Digamos que no colocamos la respuesta bien, pero la argumentamos, o sea, como nosotros creíamos. Pues su merced dijo que si la argumentábamos así súper bien, pero la respuesta no es, como que la valía. Ahí no entendí. Hago una valoración de 1 a 5 de su argumentación. Ok, gracias, profe. ¿Cuál Becerra, señora? Profe, es que yo tengo una pregunta. Yo miré en los artículos creo que fue el 104 de homicidio, y había uno que decía que el homicidio era de 13 a 25 años, pero que si lo hacía con ciertos fines, era de 25 a 45 años. Entonces decía que si era por agravación de delitos, y entre esos estaba incluido, era que quería esconder algún otro delito. Sí, Entonces, ese es pues, agravante. yo dije, Es el argumento de la adecuación típica. Yo solamente les dije por qué delitos básicos, no con agravantes ni nada de eso, porque ustedes no lo habían visto. Ahorita ya lo saben, pero en ese momento no lo tenían. Ahora, si lo pusieron, pues mejor. ¿Listo? Sí, Tranquilo. quiero enumerar dos Todo depende golpeadas de la argumentación. Es que lo por digo querer ¿por qué? ocultar la Porque violación. la vez pasada, en uno de los parciales, en el parcial 1, que eran unas preguntas muy específicas, la presentaron 2 personas. Una de esas personas me dio la respuesta correcta. Me dijo, sí responde por esto. Y ya. Y yo, ¿de dónde sacaste la bendita respuesta? O sea, argumentame de dónde. A mí lo que me interesa es que argumente. O sea, mira la forma en que tu compañero hace un momento me argumentó de por qué era cómplice y no era favorecimiento. Hombre, eso está bien. Porque es que eso es formar criterio jurídico. A mí tanto la respuesta, pues sí, es importante, pero pues es mucho más de la argumentación que ustedes hacen para llegar a esa respuesta. Eso es lo que les voy a tener en cuenta. Obviamente, si además tienen la respuesta correcta, pues genial. Hoy serán 5 casos, cada caso vale 1 unidad, pues de acuerdo a eso les voy graduando. En su rol de defensa, encuentran bajo alguna causal de ausencia de responsabilidad frente al delito de relaciones sexuales, o sea, frente a la presunta acceso carnal. Iván y Paul, sí, se encuentran bajo causal de ausencia de responsabilidad de error de tipo invencible. ¿Por qué? Pues porque en el momento ellos pensaban era que estaban realizando necrofilia, no acceso carnal. Sí fue. ¿Listo? Así se resolvía el caso 1. Caso 2. Pedro Navajas. Esta es más cortica, ¿no? Bajo el supuesto que finalmente la mujer de la historia sobrevivió, nosotros sabemos que en Pedro Navajas la vieja no sobrevive. Se matan entre ellos, pero aquí dijimos que va a sobrevivir. ¿Considera usted que ella actuó en legítima defensa o en estado de necesidad? ¿Hubo exceso en los términos del inciso segundo, numeral 7 del artículo 32? Justifique su respuesta. ¿Actuó bajo legítima defensa, sí o no? Sí, señora, bajo legítima defensa. Ahora, ¿esa legítima defensa fue excedida? No. ¿No? Listo. No tiene que pagar a Pedro Navajas. Ella no responde penalmente por Pedro Navajas. ¿Listo? Si hubiera quedado viva, ¿no? Caso de 2 mujeres. Darío Gómez. Cuando la esposa mata al esposo, ¿lo hizo con dolo eventual, dolo directo, preterintención o culpa? ¿Con qué lo hizo? Dolo eventual. Dolo eventual. Dolo eventual. Preterintencional. Con culpa. ¿Ella qué quería? Culpa. Matar a la mujer. Perdón, culpa. Matar a la- Perdón, culpa. Matar a la mujer. amante. Lo que pasa es que fue que parece que se atravesó al esposo o le dio al esposo. ¿Eso es qué? Culpa. Culpa. Nunca No. preterintención. Recuerden que en la preterintención yo tengo que al menos ir
por parte del resultado. Profe, pero en esa parte no sería dolo eventual porque pues ella quería matar a la mujer y dejó al azar que el esposo la tenía abrazada, ¿eh? Uy, ¿sí? Ella dice eso en confía la en poder canción? evitarlo. Dice que estaban los brazos de él. Brazos. Que ella vio al oponente en los brazos de él. Claro, Y y ella es dejar disparó. libre al azar lo que ella Los intentaba brazos hacer, de su era marido, sí. Ok. matar al amante. ¿Deja librado al azar o dispara mal? Dispara mal. Aceptan las consecuencias de que si Dispara al azar. disparaba, de pronto podía herir al esposo. Pero además dispara muchas veces. Actuó con imprudencia y con negligencia. ¿Listo? Actuó con imprudencia y con negligencia, lo podemos justificar como culpa. Ahora, si usted me colocó dolo eventual, vamos a ver qué fue lo que usted me dijo. Si usted me argumenta eso, que en el momento en que la tenía abrazada y justamente en ese preciso momento le dispara, ¿le era predecible el resultado de darle al esposo? Claramente. Sí, Probable. pero recuerda que A ella no le importó. el ser predecible también está tanto en la culpa como en la preterintención y hasta en el dolo eventual. Es que en la preterintención dice que es una mezcla entre dolo y culpa. Exacto, es una mezcla entre dolo y culpa, pero el problema del dolo es que yo necesito encaminar mi acción hacia esa víctima de la preterintención. O sea, yo voy a darle un puño a esta persona, le doy a esa persona, pero justamente excedo mi resultado. Ella nunca iba por el esposo. Preterintención no es. Les admito, dolo eventual, si lo justificaron bien, y culpa, nada más. Sí, porque podía ocasionar un daño. Y lo acepta, lo deja al azar al final que lo dispara. Tendrían que justificarme por qué está al azar. Cuando la esposa mata al amante del esposo, lo hizo con dolo eventual, dolo directo o preterintención, que es la segunda parte. Dolo directo. Dolo directo, clarísimo, listo. Caso 4, decisiones. El borracho sobrevive, en nuestro supuesto, causa de la muerte del conductor del camión y realiza la conducta con dolo, culpa o preterintención. Culpa. Culpa. Dolo eventual. Culpa. Sí, es culpa. Culpa. No es dolo eventual. Exacto. Dice, el borracho está convencido que a él el alcohol no le afecta a los sentidos. Por el contrario, sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Eso es predecir la conducta, pero creer que puedo evitarla. Culpa. Y allí hubo imprudencia y negligencia. Violación a la Es culpa, es culpa. Y en relación Ponte con el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor. Está borracho y a exceso de velocidad. 2 generaciones de culpa. Pero va con la intención de matar al del truck. ¿Deja librado al azar matar al del truck? No. Deja al azar cualquier resultado. No, no lo deja al azar. Está en culpa. Está en culpa. Así. Claro, está en culpa, porque es que él no puede predecir. O sea, tú no le puedes enrostrar de alguna manera un dolo. Para dejar el librado al azar tiene que haber un dolo. Profe, pero ahí dice la canción que él alcanza a ver que la luz es amarilla, entonces para él también le sería previsible que cuando es amarilla, pues se va a encontrar de pronto con algún carro. Pero Y eso que la rueda del carro chilla, profe. sí, eso es Pero culpa. eso es culpa. ¿Recuerdan el último generador de la culpa? Infracción a normas específicas. Pasarse un alto, o sea, pasarse un semáforo en rojo. Y exceder los límites de velocidad. Ahí está, es culpa, todo es culpa. Nunca dolo eventual. Karen Sofía, señora. Profe, yo tengo una pregunta. Es que en el caso de las dos mujeres, como decía, como fiscal yo quité la culpa y le puse dolo eventual, pues porque la culpa obviamente le habría hecho a ella que pagara menos porque ella estaba actuando con imperio. Fiscales carceleros, háganle pues. Ya. Jenny Gadagan. Jenny realizó el homicidio de su padre con dolo directo o con dolo eventual. Directo. Directo. Jenny realizó la conducta bajo alguna causal eximente de responsabilidad, ¿sí o no? ¿Cuál? No. No. Si su respuesta anterior es afirmativa, responda. ¿Hay exceso en la causal en la legítima defensa? ¿Que sería la única? No, señor. Pues si llega a decir que sí, pues de pronto. Pero de resto, no. Y así se resolvía el parcial. Doctores, nos pasamos 2 minutos. El profesor los va a regañar por mi culpa. Nos vemos mañana. Ahorita al WhatsApp del grupo les envío el ejercicio que van a hacer sobre agravantes genéricos y específicos e individualización de pena. ¿Listo?
Listo, profe, muchas gracias. Buen día. Ustedes que descansen, chao. Gracias, Nos vemos mañana. Gracias, profe. Chao, profe.